Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Joaquín, muy buenas tardes, a tus órdenes, gracias por la llamada. Al contrario, ya te estaba correteando desde hacía mucho tiempo. Sí. A ver, ¿cuál es en este momento, 14:46, el panorama del tema del coronavirus en México? En términos de números, igual que lo que anunciamos anoche a las 19 horas. Tenemos 5 casos confirmados y una persona que no consideramos caso porque no tenía síntoma alguno. Y del Estado de México, ¿no? Del Estado de México. Lo descubrimos porque era contacto del caso 1, del caso inicial que estuvo hospitalizado en el INER. En este momento prácticamente todos están asintomáticos. Recordar que todos tuvieron una enfermedad leve y se recuperaron pronto. Y el caso del INER ya no está en el INER, está en su casa desde ayer en la mañana. Y la persona que está en Sinaloa, estamos viendo la manera ya de liberarlo y que regrese a su casa y ya también está completamente recuperado. El que estaba en el hotel de Culiacán. Exactamente, exacto. Bien, ¿ellos ya no representan ningún peligro de contagio o sí? Ellos ya no representan, pero todavía tienen que completar sus distintos periodos, digamos, todos tienen periodos de 14 días de aislamiento en distintas fechas, entonces algunos ya estarán prácticamente, tengo en mente, por ejemplo, la persona de Torreón le faltan 6 días, de acuerdo a la fecha de inicio de sus síntomas, el caso del INER le faltan todavía 4, entonces son ya menos de una semana lo que le falta a cada uno de ellos y todos tienen que completar 14 días de aislamiento, que es el periodo que se conoce donde todavía puede haber carga viral, es decir, virus en la garganta que se vuelvan un mecanismo de contagio, y ese es el propósito del aislamiento, que no contagie. Ahora, nomás para que quede claro, en el momento que una persona se contagia, ¿desde ese momento empieza a ser foco de contagio o tienen que pasar algunos días para que incube? Así es. Normalmente el periodo de incubación que se ha estimado es entre alrededor de 7 días promedio. Va desde 4 hasta 10 días. El 95% de las personas infectadas están en ese intervalo de periodo de incubación. El periodo de incubación, para que la audiencia lo tenga presente, es el periodo que transcurre entre que una persona se expone a la infección a través de otra persona que está contagiosa y hasta que desarrolla el primer síntoma. El primer síntoma puede ser la tos, o puede ser la fiebre, o puede ser cualquier otro. El más común que aparezca como primer síntoma es la fiebre. La contagiosidad, la capacidad de que una persona enferma transmita a otra persona que sea susceptible, es muy claramente empieza a partir de los síntomas y dura más o menos unos 7 días, es máximo entre 3 y 5 días y después empieza a descender. Se ha descrito de manera casi anecdótica que pudiera ser que 1 o 2 días antes de los síntomas pudiera empezar la contagiosidad, pero es incomparablemente menor la capacidad de transmisión, menor antes de los síntomas que durante los síntomas. O sea que vamos a hablar que el periodo de la enfermedad, del momento en que se contagió del virus al momento que se cura, vamos a dejar en un promedio de 7 días de incubación, no produce contagio. Exactamente. Los primeros días después de la exposición, 7 días sin producir contagio, y el virus se está replicando en el organismo de la persona que recibió el virus. Después de 7 días desarrolla síntomas, los síntomas se pueden prolongar hasta 14 días, en promedio son de 7 a 10, y durante ese periodo sí contagia. Pasados los 14 días ya es mínima la probabilidad de que contagie, entonces en total desde la exposición hasta que se le da de alta, en términos de que ya no hay una preocupación de que contagie, son 3 semanas. Estamos hablando de 3 semanas. Estos datos que estábamos viendo, que en este momento hay 23 sospechosos, están en el lapso obviamente de estas 3 semanas. Sí, los sospechosos. Sí, son sospechosos porque están con síntomas y tienen el antecedente de viaje a los países que han sido identificados hasta el momento como de riesgo. De estas 3 semanas,
de la enfermedad, vamos a llamarla así, o del contagio, de la infección del coronavirus, de ella la del medio es la grave para los contagios, ¿de acuerdo? Los segundos 7 días, la segunda semana. Efectivamente, es el periodo más contagioso y de hecho justo independientemente de la gravedad para el individuo, es decir, los casos leves también son contagiosos. Y esto, y justamente en esa segunda semana después de la exposición al virus, lo que nos lleva precisamente a explicar cuál es la lógica de las intervenciones de control epidemiológico. Básicamente hay 3 elementos: detectar los casos lo más oportunamente posible, y en eso dependemos de que la población que llegara a enfermar alerte. ¿Cómo puede alertar? Acudiendo a servicios médicos, llamando a este número que hemos puesto a disposición de manera permanente, 800-0044-800. Este es el número de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Entonces, es una manera de alertar. Esto nos permite detectar el caso y poner en aislamiento a las personas. Aquí siempre hacemos la aclaración: este aislamiento no es obligado, no es forzado, es concertado, persuadimos a las personas de la importancia de hacerlo y casi siempre tenemos muy buena respuesta, muy buena colaboración. Sí, la segunda actividad, la tercera actividad es estudiar a los contactos. Las personas que están enfermas reciben una entrevista médica que les permite identificar dónde estuvieron, con quién estuvieron, cuándo estuvieron, y eso nos ayuda después a investigar si las personas con quienes estuvieron en contacto pudieran estar enfermas. Por supuesto, quiero especificarlo para que quede absolutamente claro, todo este proceso de investigación epidemiológica sigue los estándares de la ética médica, es decir, toda la información que provean las personas sobre los contactos está cuidada, está reservada, es absolutamente confidencial. O sea, es secreta, pues, para que quede claro. Es secreta, se usa para, igual que un expediente médico, solo lo sabe el paciente y su médico. Así de estricto es lo que hay que tener de confidencialidad. Me decías, estoy hablando con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Doctor, me decías que los casos leves también producen contagio, que eso es muy importante. También, los casos leves producen contagio porque el virus se concentra en la vía respiratoria alta. Distintos tipos de coronavirus afectan distintos segmentos o tramos del aparato respiratorio. El aparato respiratorio empieza en la nariz y la boca y termina en los últimos resquicios de los pulmones, que se llaman alveolos. Pero según la composición química de los distintos tipos de virus, no solo el coronavirus, sino otros virus, es la profundidad a la que llegan a alojarse. Los virus entran y pueden llegar inmediatamente, solo por el acto respiratorio, transportados por el aire, hasta los últimos rincones de los pulmones, estas zonas microscópicas que se llaman alveolos. Pero la adhesión, cómo se adhieren a la superficie del aparato respiratorio a nivel microscópico con las células, depende de la composición química de su superficie. Para este coronavirus nuevo 2019, aún no hay suficiente información científica para saber cuál es el sitio preferido, pero sí sabemos por los síntomas que produce y la proporción de casos leves que mayormente afecta el aparato respiratorio alto, que es la de la nariz hasta la faringe, pero también podría afectar, aunque en menor frecuencia, el aparato respiratorio bajo, que es la tráquea, los bronquios y los pulmones. Ahora, doctor, decía la OMS, ningún país está preparado para recibir al coronavirus. ¿México lo está? Le escuché decir a usted que sí. Sí, esto es muy importante también ponerlo en la dimensión correcta y con la explicación apropiada. Uno quisiera pensar como persona que todos los fenómenos se pueden explicar por un sí o un no. Y yo entiendo que es legítimo que la aspiración de las personas sea saber el sí, que estamos preparados, y eso ocurre no solamente para las epidemias, sino para cualquier evento. Estamos preparados para un terremoto, estamos preparados para la explosión del Popocatépetl, estamos preparados para un diluvio, estamos preparados para X, Y, Z.
y siempre quisiéramos pensar que hay una respuesta absoluta donde se dice sí, o preocuparnos que la respuesta sea no. Así no funciona la vida, así no funciona nada. Estamos preparados también para un desastre financiero, pues la respuesta puede ser sí o no, porque no hay un absoluto. Lo que sí sabemos es que México fue de los primeros países, esto reconocido por la propia Organización Mundial de la Salud, que empezamos a actuar en la fase de preparación. Nosotros desde el 3 de enero, desde que sabíamos que esto empezaba a tener este comportamiento en China, con los 44 casos iniciales. Sí, que lo revelaron, que lo ocultaron, lo ocultaron hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Efectivamente, hay un retardo entre el posible origen de la epidemia y el momento en que China lo hizo público al mundo. Ahora, para México, en cuanto lo supimos, empezamos a actuar y llevamos 2 meses, ya 2 meses y una semana, trabajando en este proceso, siguiendo los estándares internacionales de preparación, utilizando las capacidades muy buenas que México tiene de historias previas, es decir, de epidemias previas, incluyendo la influenza y otras. Y, por ejemplo, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia. Ayer tuvimos precisamente un taller, ya es el tercero que tenemos, organizado por la Organización Panamericana de la Salud en México, en el INDRE, y esto atiende precisamente al reconocimiento que la OMS le da a las capacidades mexicanas como un referente continental de preparación, respuesta, investigación y control de epidemias. A ver, doctor, le he escuchado 2 instituciones que los mexicanos no sabían. Hay un comité como de emergencia, me dijo al principio, de epidemiología, ¿o cómo lo llamó? Sí, hay un comité que se llama Comité Nacional para la Seguridad en Salud. Eso, ese sí. Comité, yo es la primera vez que lo escucho. Sí, hablar de él. Se conoce poco porque entra en funciones en momentos selectos, no es un comité como varios otros, como el Consejo de Vacunación o el de SIDA, que esté permanentemente sesionando. Este comité, que se estableció en 2002, tiene como propósito coordinar de manera interinstitucional en el sector salud y de manera intersectorial en toda la administración pública federal la respuesta ante un evento de esta naturaleza. Entonces, el comité sesionó formalmente el 30 de enero y con ello establecimos un marco de colaboración que está indicado en el propio acuerdo de creación del comité, que nos ha permitido trabajar muy armónicamente todas las instituciones, no solo del sector salud, sino también Secretaría de Educación Pública, Comunicaciones y Transportes, Turismo, Relaciones Exteriores, Gobernación, incluso las instituciones armadas en su división de Sanidad, para responder conjuntamente ante este evento. Pues hasta hoy me vengo a enterar. A ver, doctor López-Gatell, ¿por qué no hay ninguna prevención en los aeropuertos? ¿O todavía no, o no es necesario? Sí, échenle un ojito hoy, porque en el aeropuerto de la Ciudad de México ya hay un despliegue bastante amplio de todos los materiales precisamente de divulgación que estuvimos preparando en estos 2 meses. Tenemos un amplio repertorio de materiales de información, de promoción de la salud, indicaciones específicas. Pero de revisiones no hay, ¿verdad? Ahora, una expectativa que cada día casi lo tenemos que aclarar. El público legítimamente tiene la necesidad de una respuesta específica. Y la gente que no está familiarizada con la metodología, que somos con la todos. Ciencia, exacto, tiene la idea de que la manera de controlar una epidemia invariablemente tiene que ser restringiendo viajes o tamizando a todos los pasajeros. Esto no es así. Lo que se ha recomendado por parte de la Organización Mundial de la Salud es que, y esto está escrito en el Reglamento Sanitario Internacional, es que las medidas de prevención y control sean apropiadas al riesgo, sin interferir, cuando esto sea posible, con los viajes y el comercio internacionales. Esto es crucial, porque uno de los primeros víctimas de las epidemias, y esto es producto de la reacción de pánico social que afecta tanto a ciudadanía como a gobiernos, pues lleva a medidas arbitrarias que no son razonables para la situación y en cambio tienen importantes consecuencias
económicas y por lo tanto sociales. Y hemos cuidado mucho de apegarnos a las recomendaciones internacionales, no solamente del Reglamento Sanitario Internacional, sino de varias comunidades técnicas y científicas de salud pública. Esto lo discutimos todos los días para ir calibrando las intervenciones de acuerdo a los escenarios. Bien. En este momento tenemos el escenario 1, que es el de pocos casos aislados sin transmisión en el territorio nacional. Bien, pues seguiremos en contacto, doctor Hugo López-Gatell. Lo importante es que no ha habido nuevos casos y que los 23 sospechosos están monitoreados. ¿Es correcto? Efectivamente. Esa es la situación, la resume usted muy bien. Y quisiera nomás dar una última frase, sí, que es, en todo momento hemos dicho, la reacción deseable es que todos estemos atentos a la situación, que todos sepamos cómo va evolucionando este proceso. El compromiso del gobierno es ser absolutamente transparente para que en tiempo real la ciudadanía sepa qué esperar, qué va a pasar y cómo hay que reaccionar todos juntos, sociedad, gobierno, iniciativa privada, para cuidarnos todos unos a otros y cuidar al país de este fenómeno. Nada más, dígame, doctor López-Gatell, por último, ¿cómo sé yo si lo tengo? ¿Qué síntoma debo? Sí. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo digo, yo creo que tengo coronavirus? ¿Cómo no? No, los síntomas son efectivamente el paso 1 para tener la sospecha. Los síntomas característicos, pero no exclusivos de coronavirus, de hecho son idénticos a los que produce la influenza y varios otros virus respiratorios, son fiebre mayor a 38 grados habitualmente, dolor de garganta con tos, escurrimiento nasal con estornudos y también dolor de cuerpo, dolor de músculos, esta sensación de fatiga, son los síntomas más característicos. Esto por sí mismo no establece un diagnóstico de sospecha de coronavirus. Sigue el explorar el antecedente. Hay un viaje reciente en los últimos 14 días a los países mayormente afectados: China, Italia, Irán, Corea, Japón. Y si existe la combinación de los dos elementos, eso hace la definición de caso sospechoso. Si no hay el antecedente de viaje, lo más probable en este momento en México es que sea debido a influenza o debido a alguno de los otros virus respiratorios. Bien, entonces en caso de darse los dos elementos, los síntomas y el viaje, ¿qué hay que hacer? Hay que alertarlo a la autoridad sanitaria más cercana. En los estados, por ejemplo, es a través de las jurisdicciones sanitarias o a través de acudir a consulta en una unidad de salud. También hemos puesto a disposición como un número de contacto ciudadano este número 800-00-44-800, pero a nivel local también existen otros mecanismos de alertar en las unidades de salud del sector público. O sea, presentarse de plano en una clínica del seguro, del ISSSTE, de no sé. Sí, pero aquí viene un elemento muy importante, o dos, de hecho, diría. El más importante es, hay la enorme mayoría de personas que aun cuando tuvieran coronavirus o tuvieran influenza, porque aplica para ambos casos, no necesitan una atención médica avanzada. ¿Por qué razón? Porque tienen una probabilidad muy baja de que se complique con una enfermedad de importancia. Lo más probable es que van a tener esta enfermedad leve, parecida en cierta manera a un catarro intenso en términos de los síntomas, que al cabo de 14 días desaparezca. ¿Quiénes sí deben preocuparse, o más bien ocuparse? Adultos mayores, particularmente mayores de 60 o 65 años, mujeres embarazadas y personas que tengan ciertas enfermedades crónicas que deprimen el sistema inmune, ¿Cómo cuáles? Diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, obesidad también es un elemento, no porque deprime el sistema inmune, por otras razones, personas que tengan cáncer, que utilicen quimioterapia contra el cáncer, enfermedades reumáticas, personas que vivan con VIH y tengan una cuenta de CD4, es decir, que su inmunidad está bastante afectada. Y desde luego niños menores de 5 años. Y estas son las personas que sí tienen una mayor probabilidad de complicarse y es pertinente que sean valorados médicamente. El resto, los que no tengan estas condiciones, es mejor que no acudan
por supuesto, quiero dejarlo en claro, tienen absoluto derecho de ser atendidas y de atenderse sus preocupaciones también. Pero es deseable que no acudan a las unidades de salud, porque si tuvieran la infección van a contagiar. Y además porque saturan los servicios de salud, tanto los públicos como los privados, también podrían saturar las consultas privadas sin que sea indispensable para su atención. Ahora, todos los proveedores de servicios de salud, los médicos, también en el sector privado, están obligados a notificar a la autoridad sanitaria. Esto lo digo para aclarar que no haya la idea de que una persona que nunca acude a servicios públicos y se atiende en un hospital privado habitualmente para cualquier otra cosa, no piense que necesariamente tiene que ir a una unidad de salud privada. Si su proveedor de servicios de salud era su médico privado, está bien que vaya con él o ella, y esa persona está obligada por Ley General de Salud a notificar a la autoridad sanitaria. Bien, entonces creo que ha quedado muy claro, pues. Sí, ya ha aclarado muchas dudas y sobre todo yo creo que el secreto de evitar el pánico y la psicosis es la información. Es correcto, es correcto. Seguiremos informando, muchas gracias, por eso le agradezco también la oportunidad de informarlo a su audiencia, que es muy importante, y efectivamente lo que decimos es, no hay que bajar la guardia, pero tampoco espantarse. Hay que hacer un acto de prudencia y de responsabilidad, todas y todos, toda la ciudadanía, todo el país, junto con el gobierno, para actuar oportunamente en lo que corresponde a cada momento de la situación. Le doy este dato nada más por curiosidad. El Papa Francisco acaban ya de revisarlo y dio negativo de coronavirus. Ah, qué buena noticia, sí. Porque él por su edad sí estaría en mayor riesgo de complicarse. Bueno, no se lleve, doctor. Gracias, doctor. Perdón. Bueno, le mando un abrazo, doctor, y seguiremos en comunicación. Gracias, Joaquín, con todo gusto. Que estés muy bien, muchas gracias. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.